temas y a recibir a nuestro invitado, porque los tiempos para definir la instalación de la segunda planta de UPM en nuestro país ya se están acortando y además representantes de universidades finlandesas visitaron nuestro país en las últimas horas para ayudar a diseñar un plan de formación y capacitación para quienes vayan a trabajar en la eventual planta de UPM. Recorrieron el Polo Educativo Tecnológico y el Centro de Automatización Industrial y Mecatrónica. No sé si lo dije bien, me lo va a corregir ahora Wilson Neto, presidente del CODICEN. ¿Cómo estás, Wilson? Bien, buenos días. Bienvenido. Sí, Muy sí, bien. correcto. ¿Lo dije bien? Correcto. Bien. Todo esto está en el LATU, las instalaciones del LATU. Es el polo, es uno de los 6 polos que tiene UTU, Polo Educativo Tecnológico. Uno, el de Montevideo, está ubicado en el LATU. Bien. Ahora este año ya vamos a tener otro en el Parque Tecnológico del Cerro, digamos. Claro. Bien, pero la recorrida fue por el LATU. Sí, la recorrida fue por el LATU y en realidad, bueno, está más allá de las instalaciones, también el hecho de que se intercambió con este equipo. Para dejar claro a la población, estas 2 personas que nos acompañaron lunes y martes representan a 3 universidades públicas finlandesas, donde para nosotros es muy importante en el entendido de que la educación, en términos generales en Finlandia, está muy basada en proyectos y en nuevas formas de organización del conocimiento. Es otra forma de ver la educación, ¿no? De entenderla. Es otra forma de entender, o sea, es otra forma en la cual la sociedad entiende la educación y es otra forma en la cual la educación se entiende y se comprende en el marco de una sociedad. No está aislada ni fragmentada de los desafíos globales de la sociedad. Pero donde también desde el punto de vista pedagógico han tenido avances muy importantes en los últimos años, un proceso que comenzó en los años 70, ¿no? En los últimos años, y en este en particular, o sea, están por generar nuevas acciones con nuevas concepciones de ellos mismos en los próximos años. En el año próximo, por ejemplo, ponen en juego otro tipo de alguna manera, de forma de organizar el conocimiento y va a estar dado fundamentalmente basado en proyectos. Un proceso que afortunadamente venimos trabajando también hace algún tiempo con ellos y con otras instituciones de otros lugares del mundo, que es un gran desafío, que rompe también con la cultura uruguaya, ¿no? O sea, nosotros nos formamos de manera diferente, nosotros nos formamos teniendo nuestras asignaturas, el escrito, el oral. Ahora tenemos, del 2010 a la fecha, más de 300 grupos de jóvenes uruguayos que nos representaron en el exterior del país, con distintas temáticas, y algunos de ellos han tenido reconocimientos muy importantes. Ahora, yo creo que cuando uno habla de 300 grupos, está viendo la punta del iceberg, ¿verdad? Quiere decir que hay miles y miles de grupos de estudiantes trabajando en base a proyectos. Bueno, que se hace hoy en forma, diríamos, complementaria al sistema, a la propuesta tradicional, pero que claramente en un país como Finlandia está tomando el eje central de la formación de los jóvenes, ¿no? Y de los niños también. Algunos cuestionan que eso es lo que debería hacerse acá a nivel general también y avanzar más hacia allí, porque muy difícil eso con el compartimentación que tiene hoy la educación secundaria, sobre todo por materias y el tipo de exámenes que tiene, etcétera. Pero también es cierto, de lo que tú decís yo creo que es interesante en este sentido. A ver, también es cierto que todos estos proyectos se desarrollan en las escuelas, en los liceos y en las UTU. No se hace en un lugar aparte. Hay un mundo de alguna manera observable y criticable en la educación primaria, secundaria y UTU, y hay otro mundo fantástico que se desarrolla. No, esto coexiste en ese mismo mundo. Yo lo he dicho en más de una oportunidad acá. En un mismo grupo de docentes hay docentes que trabajan promoviendo este tipo de trabajo y otros que conservan, ¿sí?, de alguna manera, concepciones que yo diría de carácter tradicional, que creen que de ese lugar se va a defender mejor la calidad de la educación. Porque esto es un tema donde no hay una intencionalidad, acá hay un tema de concepción. ¿Cómo opero para dar desde mi lugar profesional el mejor aporte al desarrollo de la sociedad a través de la educación? Y ahí está la educación, los educadores, pero también está la sociedad, que tiene que, de alguna manera, habilitar discusiones más profundas respecto a los cambios que tiene que tomar el sistema educativo en este sentido. Cuando yo te decía, uno de los 4 puntos, en el año 2013, Pasi Salberg, que es uno de los referentes de la transformación educativa finlandesa, y hemos estado con él personalmente conversando varios temas, en definitiva, lo que propone que hay que avanzar más al trabajo en base a proyectos, sí, que hay que avanzar más a intercambiar o a interactuar la vida real de las comunidades y las sociedades con lo que pasa en el aula. Elementos que acá en Uruguay se vienen haciendo. Sí, nosotros tenemos más de 400 centros educativos trabajando en una red global con países como Finlandia, como Canadá, como Australia. Eso es parte de la realidad. Tenemos todos los centros educativos de las zonas urbanas, digamos, del Uruguay, escuelas, liceos y UTU, formación docente, con salas de videoconferencia donde hay circulación de información, redes de encuentro de todo tipo. Se sabe poco, pero lo hay. Bueno, y para poder ir concretamente a tu pregunta, también hoy esta disponibilidad tecnológica que está dada en todo el país nos permite buscar nuevas modalidades. Hoy se dan algunas asignaturas en el interior, por ejemplo en secundaria, ciencia, todo por videoconferencia,
o por plataformas establecidas, porque tenemos una realidad a asumir, tenemos una gran debilidad en el número de docentes en determinadas áreas específicas. Esa es una realidad del país. Ahora, ¿eso quiere decir que los jóvenes tienen que seguir esperando a tener propuestas donde se necesita este profesionalismo docente en estas áreas específicas, o tenemos que buscar nuevas estrategias de cómo hacer llegar este conocimiento? En ese sentido, y para poder redondear el tema, no solamente es en secundaria, también en UTO hay campus virtuales, hay carreras enteras que se dan a distancia, porque es imposible tener el número de docentes suficiente en algunas áreas para poder replicar personalmente en todo el país. En ese sentido también es el acuerdo que hicimos con Cisco, y que ahora en mayo van a estar comenzando cursos en 7 lugares del país para poder desarrollar un bachillerato en el área de informática, a través de una plataforma y una formación de docentes que se hicieron con técnicos referentes en el mundo, y que afortunadamente no solamente aprobaron nuestros docentes, sino que recibimos una nota de felicitación del nivel de nuestros docentes. El problema está en la escala, el problema está en el número que necesitamos para socializar ciertos conocimientos. Y en este caso, en la UPM, ¿cómo es la capacitación? Y en este caso justamente viene porque también es cierto que en las áreas industriales nosotros ya montamos Monte de Plata, ahora ya montamos UPM. O sea, no es que no se conozcan los perfiles que se requieren. El problema es cómo lograr formar en una escala adecuada al emprendimiento que se hace. Se hablan de 10.000 empleos, más o menos. Sí, en todo el proceso, ¿verdad? Porque también hay un pico muy importante en lo que tiene que ver en la instalación de la planta. Sí, pero acá también hay un estudio muy importante donde está todo el gobierno, donde está OPP trabajando, por supuesto, en todo lo que tiene que ver la logística. Acá hay un movimiento en zonas del interior que no conocemos. Claro. O sea, radicación de instalarse la planta, radicación de familias en lugares donde hoy son pueblos. El tema es que queda después también, ¿no? Porque Fray Vientos lo pasó, habría que no repetir los errores que... Perfecto. Yo creo que hay que aprender mucho de qué cosas son puntos, o sea, son impulsos. Claro. ¿Sí? Y luego cuáles son permanentes, ¿no? Exacto. Pero ya venimos trabajando, preparándonos, digamos, para dentro de 2, 3, 4, 5 años, porque ese es el proceso que iniciamos ahora. Estamos hablando de formaciones en jóvenes, estas que estuvimos discutiendo, que están de alguna manera que como mínimo nos van a llevar el orden de 2 años. Espero que se instale la planta después, porque si no... No, pero acá hay una cosa importante, hay una cosa que hay que aclarar. Si bien estas personas que nos acompañaron representan a 3 universidades públicas finlandesas, donde una está abocada al área pedagógica, otra está abocada al área de lo que sería la seguridad medioambiental y la seguridad en orden laboral, digamos, ¿verdad? E innovaciones en tratar de provocar industrias limpias, digamos. Y la otra está abocada a la ingeniería dura, digamos, a lo que estamos también requiriendo a incrementar en una escala importante. Entonces, de estas 3 surge un equilibrio que vamos a co-construir una plataforma para poder llegar a jóvenes y a trabajadores en el sentido de poder completar ciclos medios y terciarios de técnicos, pero también de modificar contribuir, es un instrumento más que nos permite modificar la matriz educativa en el país, o sea, ofrecer propuestas que hoy en el país en determinados lugares no están, no es posible, porque no existen los docentes en número suficiente para poder hacerlo, pero por otro lado, también un conjunto de trabajadores que es importante ofrecerle una formación para que viren de sector de trabajo, aunque estén trabajando, viren de sector de trabajo con otras posibilidades de desarrollo. Exactamente, más reconversión, porque ese es otro tema muy bien importante. O sea, hoy estamos tan abocados a la reconversión como a atender a la persona que no tiene empleo. O sea, el empleo creció de forma importante, ¿verdad? Pero se agregó una política, una línea de política en conjunto con el Ministerio de Trabajo, o liderado por el Ministerio de Trabajo en realidad, ¿sí? Que es realmente importante, es cómo logramos ir formando gradualmente a la gente para modificar nuestra matriz productiva. Yo puedo estar trabajando, pero en un área que sé que se va a debilitar en el corto plazo y necesito reinsertar, prepararme, no esperar a estar desempleado para poder hacerlo. Sí, no solo conseguir el puesto de trabajo, sino tener más formación para mejorar incluso el salario. No quiero terminar sin hablar de otro tema que tiene que ver con la educación en general y con algunas críticas que siempre surgen. El diario Observador informó el lunes que en medio de un recorte presupuestal para crear nuevos grupos de estudiantes y asignar horas, Celsa Puente de alguna manera se adjudicaba ella misma la potestad de designarla, y esto recibió críticas, por ejemplo, de Robert Silva, consejero del CODICEN, electo por maestros y docentes, que dijo, realmente, tenemos ese tuit, es imposible trabajar profesionalmente por la educación si esta realidad se mantiene, la ausencia de planificación, pertinencia y visión estratégica de varios temas llega a niveles poco creíbles. ¿Cómo tomas eso de un integrante del mismo directorio del CODICEN? Compañero que trabajamos muy bien, además. No, el problema yo creo que las cosas también tienen su contexto, ¿no?, en el cual se expresan. O sea, acá hay que aclarar algo muy importante. Secundaria no reduce su presupuesto, en absoluto. Acá lo que pasa es que en primaria tampoco reduce su presupuesto, sin embargo hay un movimiento enorme
De cargos, o sea, sabemos que ingresan menos niños, sabemos que mejora la promoción en primaria, estamos en un 4.7% de repetición en términos generales, eso mejora el flujo y eso hace que queden grupos con 8 alumnos, con 10 alumnos, en una misma escuela 12. Entonces lo que hace es juntar los cargos, tener un grupo de 20, o de 22 o de 25 y ese cargo se libera y, por ejemplo, hoy va a atender un grupo de 3 años, un nuevo grupo de 3 años. Porque hay que también explicar cómo logramos seguir en esta expansión educativa cuando, de alguna manera, en el año 2018 vamos a tener el mismo presupuesto en términos generales, no en términos globales, porque en términos globales el presupuesto creció. Los docentes siguen con el incremento salarial pautado en el año 2015, se efectivizaron los auxiliares de servicio en primaria. O sea, hay un conjunto de elementos que se han incrementado en el presupuesto. Ahora, secundaria no disminuye su presupuesto, parece que hay un movimiento que hay que aceptarlo. Por ejemplo, los chiquillos que salen de la escuela son del orden de 40.000, ¿no? De la escuela pública, 40.000. Bueno, hace 2 años solo el 14,5 iba a la UTU, el resto iba a secundaria. Sí. Ahora el 25% va a la UTU y el resto va a secundaria. Por eso secundaria tiene menos primeros. Pero es razonable que tenga menos primeros. Ahora, tiene más segundos y tiene más terceros y tiene más cuartos. ¿Por qué? Porque logramos eso que decíamos de comenzar a mover esa aguja de los últimos 30 años. Pensemos así, hasta no sé mucho tiempo atrás, era normal ver un liceo que tenía 6 primeros. Ese mismo primero perdía, ese mismo liceo con esos primeros perdía de un primero a 2 primeros. Al año siguiente había 5 o 4 segundos. Y después 3 terceros. Claro. Naturalizamos la desvinculación de una manera que por más que salgan todos los titulares, que es uno de los grandes problemas y lo asumimos como tal, también la sociedad toda, la estructura todavía ha naturalizado. Y le era funcional esa situación crítica a la falta de liceos, de horas docentes y de presupuesto. Hoy en día, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque hoy en día tenemos el lugar para todos los jóvenes de primero a tercero, todos, ¿sí? Tenemos lugar porque tenemos los edificios. Pensemos, secundaria tiene los mismos alumnos que en el año 2005. Tiene 500 alumnos más que en el año 2005. Y tiene 37 liceos nuevos en lugares nuevos. Tiene decenas de liceos nuevos que se hicieron nuevos y tiene decenas y decenas de ampliaciones. Hay que traer a los alumnos. O sea, en definitiva, el lugar físico ha estado. Tenemos 38.000 vínculos laborales en la educación del año 2005 a la fecha. Quiere decir que tenemos personal para estar dentro de los centros trabajando con los estudiantes. Bien, entonces, en definitiva, lo que hoy tenemos que hacer es reorganizar todo eso disponible para buscar nuevos formatos de organización del trabajo docente, pero también para permitir aspirar a este modelo en el cual estamos trabajando, que es una educación para todos. Suena discursivo, no lo es. No es lo mismo una sociedad en la cual se acostumbró que la educación era para algunos. Y lo validó, lo dio por válido. ¿Sí? A este momento en el cual tenemos que aspirar a una educación para todos, cada uno con su particularidad, cada uno con sus tiempos de aprendizaje, para poder realmente concretar de alguna manera, yo creo, no solo es capacidades, sino oportunidades, digamos, para una sociedad de mayor progreso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, estamos a las órdenes y cuando ustedes dispongan. Igualmente. Nosotros nos vamos volando, que estamos pasaditos. Hasta mañana, que pasen bien. Chau.